El día de hoy vamos a practicar capítulo 2, parado, sentado, profesora, asistente, alumnos y por supuesto el verbo estar. Comencemos. Vocabulario: la profesora, la profesora, la alumna o la estudiante, el alumno o el estudiante, la jefa, el asistente o secretario. Practiquemos. ¿Quién es? La profesora. Ella es la profesora. Perfecto. ¿Quién es ella? Ella es alumna. La alumna. Muy bien. ¿Quién es él? Él es alumno. Él es alumno. Muy bien. ¿Quién es ella? Ella es asistente. No, él. La jefe. Muy bien. ¿Y él? ¿Quién es él? Él es asistente. El asistente. El asistente. El asistente. Lo siento, el secretario Secretario también, pero es que ahora, I'm going to say that now everything needs to be politically correct, and I don't know what is wrong with secretario o secretaria. The people, they don't use anymore secretario. Okay. No sé por qué. Yeah, no sé. it's like here in America, it's administrator rather than secretary. Sí, ya secretario, antes mi secretario, pero ahora en español secretario y secretaria no hay. Muy bien. No lo olviden, tenemos clases nuevas en nuestro canal. No olviden suscribirse. ¿Dónde están los alumnos y la profesora? Los alumnos y la profesora en el clase. Están en clase. Muy bien. ¿Dónde está la jefa y el asistente? Let's see. La jefe y el asistente están en la oficina. En la oficina. Muy bien. En la oficina. ¿Los alumnos están sentados? Sí, los alumnos sentados. Están sentados. Okay. Otra vez. Los alumnos están sentados. Ok, no ven. Están sentados. Están. Los alumnos están sentados. Muy bien. ¿Los alumnos están sentados en la oficina? No. Los alumnos están sentados en la oficina. Alumnos están la clase. En la clase. En la clase. En la clase. En la clase. Muy bien. Están en la clase. Ajá. O los alumnos están sentados en la clase. Sí, ok. Sí, digo, los alumnos están sentados en la oficina, que él sí dice. No, los alumnos están sentados en la clase. Muy bien, no, los alumnos
están sentados en la clase? Muy bien. Creo que es no. 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 Los alumnos. Perfecto, ¿vale? Sí, es por eso que digo que es importante que si practican en el WhatsApp, hagan las oraciones completas. Ese está, ¿ok? Focalicémonos. We focus instead and start in the chat and you speak. Because when you say so many times, it's going to become so easy. Ellos están sentados, ¿sí? Ellos están parados. Ellos están en la clase, ¿vale? Muy bien. ¿La profesora está parada en la oficina? Repite. ¿La profesora está parada en la oficina? No. La profesora es no sentada. No está sentada en la clase. Ella es sentada. Ella está sentada. Parada. Muy bien. Okay. Ella está parada en la oficina. Ok, a ver, otra vez. Okay. Repita. No. What was the question now? Okay. La pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿la profesora está parada en la oficina? No, la profesora profesora está. Okay. Alumnos o profesores están. Right. Sí. No, la profesora está no parado en la oficina. Ella está parada en la clase. Casi perfecto. In the first part, you omit está. Dice, no parada. No está parada. No está parada. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Dónde está la profesora? ¿Y cómo está? Profesora es en... La profesora está en la clase. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿La profesora toma la tableta? Sí, la profesora toma la tableta. Muy bien. ¿Los alumnos ponen sus tabletas en la mesa? Sí, los alumnos ponen alumnos. Ponen. Ajá. Okay. Los alumnos ponen la tableta en la mesa. Muy bien. ¿La jefa pone su tableta en la mesa? Sí. La jefa pone. Sí, la jefa pone la tableta en la mesa. Muy bien. ¿El asistente habla con la jefa? ¿El asistente habla con la jefa? Sí. Let's see. Yo pienso. El asistente
asistente. El asistente. Gracias. Okay. El asistente. Okay, gracias. Okay. So sí, el asistente el asistente habla la jefe. Con la jefe. Habla con. Con. Muy bien. Y no lo olviden, nos vemos en clase.